Voy a presentarles el trabajo de epistemología realizado por estudiantes de primer semestre de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Entonces, este trabajo fue realizado por Lizeth Dayana Arias Medina, Mónica Patricia Soto Arévalo, Astrid Valentina Barajas Ramírez y María Fernanda Hernández Hernández. Bueno, este trabajo tiene todas las unidades que vimos en esta materia. Entonces iniciamos por los antecedentes filosóficos de la psicología. Dice que la psicología, al igual que las demás disciplinas científicas, tiene sus raíces en la filosofía y se configura a partir de la necesidad de proporcionar explicaciones lógicas y racionales sobre la realidad fundamentada en el ejercicio de la reflexión filosófica. Recordemos que todas las ciencias tienen su base en las filosofías, en todos los filósofos antiguos, en todos los filósofos de la Grecia, todos tienen su fundamento. Ya después de muchos años de estudio, cada uno empezó como una rama aparte para poder constituir una diferente, como es en este momento lo que estamos viendo de la psicología. Entonces, para entender un poco estos antecedentes filosóficos, necesitamos ir nosotros a estudiar o hacer un recorrido por todos los principales filósofos que conocemos. Entonces, los filósofos iniciales los conocemos como filósofos presocráticos, llamados así porque esos filósofos son o aparecieron o estuvieron antes de Sócrates, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, a Heráclito, que consideraba que el cambio era la esencia fundamental del universo. Incorporó la idea de que los opuestos están interconectados y sostuvo que todo conocimiento se adquiere a través de los sentidos. Entonces, Heráclito pensaba de esta forma. Bueno, Heráclito lo que decía básicamente era que nosotros todo lo aprendemos o todos los conocimientos que tenemos es a través de los sentidos. ¿Cuáles sentidos? Del olfato, del tacto, de la vista, que de ahí aprendemos y pues obviamente cuando nacemos no tenemos ningún conocimiento, pero a medida que van pasando los años, pues los vamos teniendo a través de los sentidos. También tenemos a Parménides de Elea, que fue uno de los creadores de la escuela eleática. Transmitió sus ideas separando el conocimiento racional de los sentimientos, ¿sí? Tenemos a Protágoras, que fue precursor de la teoría relativista, al exponer que cada persona piensa de manera diferente. Existen múltiples verdades que dependen de la percepción de cada individuo. Entonces, lo que él decía básicamente era que todas las personitas tenemos diferentes formas de pensar de acuerdo a las cosas que hemos vivido. Todas las personas no vivimos o no tenemos la misma experiencia. Entonces, esto es lo que hace que todas pensemos y todas reaccionemos diferentes a las situaciones que se nos van presentando. También encontramos a Pedocles. Sus teorías se basan en los 4 elementos fundamentales: tierra, aire, agua y fuego. Consideraba que la percepción ocurría a través de los poros del cuerpo y defendía la creencia en la reencarnación del alma. Entonces él creía que las personas al morir lo que hacían era volver, pero en otro cuerpo, ya sea otra figura, una persona o un animal. Tenemos a Demócrito, que fue el primero en proponer una concepción atomista del mundo, sosteniendo que todo está compuesto por átomos. Entonces él decía que todas las personas están compuestas por átomos, entonces fue uno de los precursores de esta idea, lo que conllevó pues a más estudios más adelante que fuera pues demostrado. Entonces ya haciendo recorrido por los antiguos filósofos, nos encontramos ahora con los filósofos sofistas, que fueron los filósofos de la antigua Grecia, destacados por introducir nuevas perspectivas para comprender y explicar la realidad, aportando con ello al desarrollo del pensamiento crítico y al debate intelectual de su época. Desde la evolución de la historia de la psicología se produce un avance del pensamiento, del cual emergieron filósofos y pensadores que desarrollaron teorías que aún son vigentes y que aún son aplicadas en el campo de la psicología. Entonces, entre estos filósofos encontramos los filósofos clásicos: Sócrates, Platón, Aristóteles, que son los más conocidos, son los que más escuchamos.
como Sócrates, que es el precursor del pensamiento de la existencia de la psique, es decir, del alma, quien pensaba que ésta definía si una persona era buena o mala. Sócrates también desarrolló un método llamado la mayéutica, en donde por medio de discusiones se buscaba hallar nuevas ideas. Algunos de sus métodos se basaban en que cada persona veía el mundo de diferente manera y desarrollaban su potencial según a esto. Entonces él también pensaba la forma en que cada persona visualizaba las cosas de manera diferente, pues dependiendo a las cosas que le han sucedido en la vida, y esto pues ha hecho que cada persona reaccione de forma diferente. También tenemos a Platón, conocido por su método denominado la dialéctica, en donde se busca la verdad por medio del diálogo, tratando de llegar a un punto en común, y cuando esto no se logra, no se debe seguir discutiendo. Él pensaba que siempre al tratar de buscar la verdad, pues se llega a es hablando, comunicándose con las diferentes personas, pero si entre esas personas pues no hay un punto en común o no han encontrado como la verdad de las cosas, era mejor dejar la discusión en ese momento y pues no seguirla. El dualismo platónico en el cual separaba el alma del cuerpo, lo tangible de lo intangible, pensando así como el cuerpo es la cárcel del alma. También tenemos a Aristóteles con su teoría hilemórfica, en donde propone que el alma y el cuerpo son uno solo sin desligarlos, quedando plasmado en su obra llamada Sobre el alma. Entonces, la diferencia entre Platón y Aristóteles es que Aristóteles sí piensa que el alma y el cuerpo son uno solo y que los dos se complementan, pero Platón sí lo desligaba, decía que el cuerpo y el alma son totalmente diferentes, y como él lo llamaba, que el cuerpo pues era la cárcel del alma, pues estaba ahí y no lo dejaba como salir a hacer diferentes cosas. Bueno, entonces esos son los filósofos clásicos que conocemos, son filósofos reconocidos que toda la vida hemos escuchado, pero que asentaron las bases de muchas de las cosas que tenemos en ese momento de la psicología. Claramente, pues algunas han ido evolucionando al pasar del tiempo y al pasar de pensamientos de otros filósofos, pero sus bases las encontramos en ellos, que son los primeros filósofos. Bueno, entonces continuando, tenemos las principales teorías que encontramos en la historia de la filosofía. Entonces la mayéutica, que ya estábamos hablando, que fue creada por Sócrates, que en donde estamos diciendo que era un método que consistía en la formulación de preguntas con el fin de alcanzar la verdad. Mediante este proceso se buscaba que cada persona reflexionara sobre su propio pensamiento y lograra un mayor conocimiento de sí mismo. Entonces, esa es una de las técnicas que se utilizan actualmente en la psicología cuando se está en terapia con una persona. Entonces, es que por medio de preguntas se pueda llegar a la verdad, y por medio de preguntas esta persona por sí sola puede encontrar las respuestas que necesita, ¿sí? Teoría de las ideas. Sostiene que existen dos realidades del mundo sensible, conformado por todo aquello que podemos percibir con los sentidos, y el mundo inteligible, donde reciben las ideas. Las dos están interconectadas. Entonces, la teoría de las ideas nos dice que hay un mundo que podemos sentir y hay un mundo que no lo podemos sentir ni percibir, pero que se encuentra, que son toda la parte de las ideas. Entonces, esto se conecta y esto es lo que hace que una persona pues pueda reaccionar y pueda solucionar diferentes problemas que se le van presentando a lo largo de la vida. Dualidad mente y cuerpo. Se basa en la idea de que el alma y el cuerpo están estrechamente relacionados y no pueden separarse. Lo que afecta a uno repercute directamente en el otro, por lo cual no se pueden concebir de manera independiente. Propone que vamos aprendiendo todas las cosas a medida que crecemos. Entonces, lo que dice es, pues, a medida que vamos creciendo, a medida que va pasando el tiempo, pues vamos a tener un mayor conocimiento de las cosas, y este conocimiento va a hacer que podamos reaccionar mejor, que podamos interactuar mejor con todas las demás personas. Bueno, entonces eh, se reconoce que muchas de las propuestas teóricas de los primeros filósofos han trascendido hasta influir en distintas ramas de las ciencias de la salud. Entre ellas destaca el método socrático, que mediante la formulación de preguntas busca conducir a la persona hacia el descubrimiento de la verdad en sí misma.
También se mantiene el precepto de que el alma y el cuerpo están indisolublemente ligados, de modo que el primero constituye el principio vital, sin el cual el segundo carecería de existencia. Entonces, una de las frases que más se recuerda, una de las frases que aún en estos tiempos pues suena mucho es conócete a ti mismo. Esa frase dicha por Sócrates hace muchos años, pero que es la base de todas, como el trabajo, el estudio que realizó y de todo el conocimiento que Sócrates nos dejó, ¿sí? Entonces, bueno, hicimos un recorrido por todos los filósofos principales que marcaron el principio o las bases de la psicología y que en este momento pues todavía muchos de sus métodos, muchas de sus enseñanzas las aplicamos actualmente. Entonces, vamos a seguir con nuestro segundo tema, vamos a seguir recorriendo todo lo que hemos aprendido en esta clase, en esta materia llamada epistemología. Bueno, en nuestra segunda unidad vimos las corrientes del pensamiento científico, pero para empezar a explicar cada una de estas, vamos un poco a indagar en qué es la epistemología. Se considera que es la ciencia que estudia el conocimiento. Según Tamayo, se entiende como la disciplina que busca comprender las cosas en su esencia y en sus causas. Su nombre proviene de los términos griegos episteme, conocimiento, y logos, estudio. A lo largo de la historia, ha estado influenciada por diversas corrientes filosóficas. En este texto abordaremos las más relevantes con el fin de profundizar en su contexto. Entonces, ahora sí vamos a iniciar con las corrientes filosóficas. La primera es la fenomenología. Dice que es una filosofía, un enfoque y al mismo tiempo un método de investigación en las ciencias humanas. Este método, fundado por Edmund Husserl, se centra en el estudio de la experiencia vivida y de las habilidades que de ella se derivan, más que en la acumulación de conocimiento teórico. Su propósito es examinar y describir las experiencias tal como se presentan a la conciencia, dejando de lado prejuicios o supuestos previos. La fenomenología tiene diversas implicaciones en la psicología, entre ellas la comprensión empática, la investigación cualitativa, el estudio de la salud mental y la existencia. Aportó a la psicología diversas herramientas que aún se utilizan en la actualidad, tales como la entrevista, la historia clínica, la observación directa y la encuesta. Entonces, de esto nos habla nuestra corriente filosófica, la fenomenología, en donde nos dice que eh, toda la acumulación de conocimiento es lo que nos hace llevar a que tengamos diferentes habilidades y las podamos aplicar. La segunda que encontramos es la hermenéutica. Dice que es una reconocida corriente filosófica que busca un modo de interpretación textual de la existencia, las imágenes y los textos, con el fin de promover una comprensión más profunda del conocimiento. Se centra en prestar atención a aquello que inicialmente no se comprende, pero que exige ser comprendido. A esta disposición se le denomina actitud hermenéutica. Friedrich es considerado uno de los iniciadores de la hermenéutica. Se dedicó a interpretar diferentes textos, como la Biblia y los escritos de Platón, con el propósito de comprender no solo las obras, sino también a cada persona, su actitud y su comportamiento. Uno de los principales aportes que encontramos en la hermenéutica es lo lingüístico e histórico del ser. El lenguaje constituye un elemento primordial en cada persona, pues actúa como intermediario en todo proceso de comunicación. La precomprensión y el círculo hermenéutico. Estos nos plantean que el cerebro humano reconoce ciertos comportamientos y situaciones que al repetirse van configurando significados y patrones de interpretación. Y tenemos la comprensión del sí mismo, orientada a entender las razones que sustentan determinados comportamientos y pensamientos de cada individuo. Entonces, estos son los aportes principales que nos ha dejado la hermenéutica, en donde nos invita a conocernos a nosotros mismos, a revisar por todas las situaciones que hemos pasado, por nuestra experiencia, cuál es el conocimiento que tenemos y de esto, pues, cómo podemos emplearlo. Continuamos con el falsacionismo, que excluye la inducción como justificación racional de conocimiento. Según Karl Popper, la ciencia avanzaría con mayor rapidez si se busca refutar las falsedades y someterlas a investigación en lugar de limitarse a formular afirmaciones. En otras palabras, siempre es posible negar o refutar una proposición, pero nunca se puede afirmar en su totalidad de manera definitiva. Para que una hipótesis sea considerada científica,
es necesario que de ella se desprendan enunciados observables y por lo tanto falsedades, de modo que si estos no se verifican, las hipótesis pueden ser refutadas. Entonces nos dice que lo cotidiano no constituye la verdad absoluta de las cosas, es decir, aunque algo se repita constantemente y estemos acostumbrados a esa realidad, no significa que deba ocurrir siempre de la misma manera. Por esta razón, toda teoría contiene la posibilidad de ser falsada. La influencia de esta escuela en la psicología abarca desde estudios observacionales y experimentales hasta el uso de encuestas y análisis del contenido. Entonces, el falsacionismo lo que hace es enfocarse en todo aquello que es falso para tratar de buscar que si esto es verdaderamente falso o si se puede cambiar a que sea verdad. Entonces, ese es el enfoque que encontramos en esto. Tenemos el racionalismo. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Dice que el racionalismo propone que a través de la intuición y las ideas innatas, el ser humano tiene conocimiento de las cosas. Todo lo que la conciencia recibe va alimentado este conocimiento. El ser humano es por naturaleza un ser racional en el que intervienen la mente y el cuerpo, generando ideas innatas y la capacidad de reaccionar ante las diferentes situaciones que se presentan. Se trata de una corriente del pensamiento que se fundamenta en el conocimiento adquirido por medio de la razón. La mente humana funciona a partir de ideas y no puede reconocer las cosas más allá de lo que percibe y observa. El racionalismo utiliza el método de la duda como vía para alcanzar la verdad. De esta manera, sostiene que la mente posee la capacidad de pensar y racionar como base del conocimiento. Entonces, este se basa en toda la parte racional del ser humano, en que todo lo que pensamos tiene su fundamento y tiene una razón de ser. Bueno, entonces ya por último tenemos el empirismo, que nos dice que todas las ideas provienen de los sentidos, es decir, todo conocimiento se adquiere a través de lo que sentimos, vemos y observamos. Según esta corriente, el ser humano nace con la mente en blanco y a medida que crece va incorporando conocimientos, lo que se conoce como la tabula rasa. Y así, a partir de las experiencias vividas, se va formando la personalidad de cada individuo. El empirismo niega la existencia de ideas innatas, pues sostiene que todo lo aprendido surge de la acumulación de experiencias a lo largo de la vida. Se fundamenta en la deducción lógica y en la necesidad de comprobar todas las ideas y teorías mediante la experiencia. Entonces, el empirismo básicamente lo que nos dice, o lo que se estudió, es que cuando nacemos tenemos como nuestra mente en blanco, todo lo que es conocimientos y demás los adquirimos a partir de todas las experiencias, a partir de todos los sentidos. Entonces, cuando vamos creciendo, esto va haciendo que a partir de los sentidos y las experiencias que tenemos, vamos a tener el conocimiento para de esta forma poder reaccionar a diferentes situaciones que se nos pueden presentar. Entonces, por eso es que se conoce como la tabula rasa, que se entiende que venimos con la mente en blanco y todo el conocimiento pues lo adquirimos a través de los años. Entonces ya hicimos un recorrido por todas nuestras corrientes filosóficas que conocemos. Hola, buenas noches. Vengo a hablarles un poco acerca de la unidad 3 que hemos visto en epistemología, introducción a la psicología. La psicología ha estado presente desde la filosofía griega, cuando pensadores como Platón y Aristóteles se preguntaban sobre la mente, la conducta y el alma humana. Durante siglos fue considerada solo una rama de la filosofía, centrada en la reflexión especulativa. Sin embargo, a finales del siglo XIX se dio un cambio trascendental a la psicología, donde se adoptó el método científico y empezó a estudiar de manera empírica los procesos mentales y conductuales. A partir de este momento se empezó a diferenciar entre lo que era la filosofía y lo que se consideraba como ciencia. Y así surgió la psicología como una disciplina independiente cuyo objetivo fue como tal comprender el pensamiento, la conducta y la experiencia consciente de manera sistemática y verificable.
En 1879, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania. Este evento se reconoció como el inicio formal de la psicología científica. Wundt quería estudiar la experiencia consciente, es decir, los procesos internos de percepción, memoria y pensamiento. Para esto desarrolló la introspección experimental, que consistía en observar y analizar de manera controlada las propias sensaciones y reacciones frente a diferentes estímulos. Eh, sus, sus investigaciones midieron tiempos de reacción, percepción de colores, asociaciones de palabras e ilusiones visuales. Aunque algunos procesos mentales no podían estudiarse experimentalmente, Wundt demostró que gran parte de la conducta podía analizarse científicamente, y por eso se le considera el padre de la psicología moderna. Los estudiantes, discípulos o los seguidores de Wundt fueron clave para difundir la psicología en otros países. Está, por ejemplo, Edward Titchener, llevó a Estados Unidos el estructuralismo. Esta fue una corriente que analizaba la mente a través de sus elementos básicos, como sensaciones y pensamientos. Está Stanley Hart, quien fundó en 1883 el primer laboratorio de psicología en Estados Unidos y se convirtió en el pionero de la psicología infantil y educativa, interesándose en el desarrollo de los niños. Por su parte, James McKay se enfocó en la medición de la personalidad y en los primeros intentos de psicometría. Gracias a ellos, las ideas de Wundt se expandieron por el mundo, consolidándose la psicología como una ciencia en distintas universidades y diferentes contextos culturales. William James y el funcionalismo. William fundó la corriente funcionalista. Para él, la psicología debía centrarse en cómo la mente y la conducta sirven para adaptarnos al medio, influenciado por Darwin. Veía los procesos psicológicos no como estructuras fijas, sino como funciones prácticas que nos ayudan a sobrevivir. El funcionalismo buscaba responder preguntas como cómo aprendemos, cómo la experiencia moldea el cerebro y cómo los humanos interactuamos en el entorno natural. Esta visión representó un cambio frente al estructuralismo de Titchener, ya que no analizaba partes aisladas de la mente, sino su utilidad en la vida diaria. En pocas palabras, James hizo que la psicología se conectara con la adaptación, el aprendizaje y la experiencia. John Watson y el conductismo. John Watson llevó la psicología por un camino radicalmente distinto con el conductismo. Según él, la psicología no debía estudiar la mente ni la conciencia, porque no eran observables ni medibles. La ciencia, afirmaba, solo puede trabajar con hechos verificables, la conducta. Watson definió la psicología como el estudio de la conducta observable y medible, basada en estímulos y respuestas. Su experimento más famoso fue con el pequeño Albert, el niño, al que condicionó para sentir miedo con una rata blanca mediante sonidos fuertes. Este experimento demostró que las emociones podían aprenderse a través de asociaciones. Aunque hoy es criticado por razones éticas, Watson dejó claro que la conducta se puede moldear a partir del entorno o situaciones que suceden a nuestro alrededor. Iván Pavlov y el condicionamiento clásico. Iván Pavlov es un fisiólogo ruso, descubrió de manera incidental el condicionamiento clásico. Mientras estudiaba la digestión en perros,
Notó que estos comenzaban a salivar al escuchar los pasos del cuidador que les llevaba la comida. Pavlov probó asociar un sonido de una campana con la comida y tras varias repeticiones los perros salivaban al oír la campana, incluso sin la comida presente. Eso mostró que un estímulo neutro puede convertirse en un estímulo condicionado y asociarse con uno biológicamente significativo. Este hallazgo fue revolucionario porque explicó cómo se adquieren nuevas conductas a través de asociaciones. El condicionamiento clásico se convirtió en una de las bases experimentales del conductismo. Burns-Skinner y el condicionamiento operante. Burns profundizó en el conductismo con el condicionamiento operante. Mientras Pavlov estudiaba asociaciones entre estímulos, Skinner se interesó en cómo las consecuencias modificaban el comportamiento. Si una conducta es reforzada, por ejemplo, con un premio, aumenta su probabilidad de repetirse. Si es castigada, disminuye. Para estudiar esto creó la famosa caja Skinner, donde entrenaba a animales como palomas o ratas a realizar tareas a cambio de recompensas. El conductismo de Skinner dominó la psicología en los Estados Unidos hasta los años 60. Sin embargo, también recibió críticas por intentar explicar toda la conducta humana únicamente a través del aprendizaje, dejando de lado factores como la cultura, las emociones y herencia biológica. La revolución cognitiva. La revolución cognitiva surgió en la década de 1960 como reacción al dominio conductismo. Mientras este último ignoraba los procesos internos, la psicología cognitiva afirmó que la mente sí podía y debía estudiarse científicamente. Se comenzó a investigar la memoria, el lenguaje, la inteligencia, la toma de decisiones y las emociones. Se abandonó la idea del niño como una tabula rasa y se le reconoció como un aprendiz activo que construye el conocimiento. Esta perspectiva permitió integrar descubrimientos de la neurología, la lingüística y la antropología. Además, abrió paso a herramientas modernas como neuroimagen, que hoy permiten observar la actividad cerebral y comprender mejor los procesos cognitivos. Métodos de investigación. La psicología se apoya en distintos métodos de investigación para validar sus teorías. La observación natural permite estudiar la conducta en su contexto real, aunque la presencia del observador puede influir. Los estudios de caso brindan información detallada sobre una persona o grupo, pero no siempre son generalizables. Las encuestas son prácticas y económicas de obtener datos de muchas personas, aunque depende de la calidad de las preguntas que se formulen en cada encuesta. La investigación correccional identifica relaciones entre variables, pero no establece causa y efecto. Finalmente, contamos con la investigación experimental. Es la más rigurosa porque manipula diferentes variables en un entorno controlado para descubrir relaciones causales, aunque a veces el uso de artificialidad de elaboración limita sus conclusiones. Cada método tiene ventajas y desventajas y se elige según las preguntas del investigador o a quién va dirigido cada método. Finalmente, la psicología logró consolidarse como ciencia a partir de 1879 con la apertura del laboratorio de Wundt. Desde allí, diferentes corrientes aportaron elementos esenciales. El funcionalismo de William James resaltó la adaptación. El conductismo de Watson, Pavlov y Skinner mostró la importancia del aprendizaje y la conducta observable. La revolución cognitiva devolvió el interés por los procesos internos
como la memoria, la inteligencia y las emociones. Cada etapa aportó piezas fundamentales para entender al ser humano de manera más completa. Hoy, la psicología se sostiene en métodos científicos rigurosos, lo que permite seguir creciendo como una disciplina capaz de estudiar la mente y la conducta desde múltiples perspectivas. Gracias por el espacio prestado. Les habló Lisette Arias. Conclusión. Antes de que la psicología se convirtiera en una ciencia, nació la filosofía, que reflexionó mucho sobre la mente, el espíritu, el comportamiento y el conocimiento humano. Las nociones del racionalismo, el empirismo y la filosofía del lenguaje marcaron senderos singulares para comprender al ser humano desde su intelecto, experiencia y modo de existir. Estos comienzos filosóficos proporcionaron las ideas fundamentales, así como las preguntas cruciales que la psicología aún se plantea. ¿De qué forma conocemos? ¿Qué nos motiva? ¿Cómo percibimos el planeta? En definitiva, la filosofía hizo factible que la psicología se transformara en una ciencia independiente, aunque siempre ligada a una visión profunda y reflexiva que la hace más accesible. Las ideas del pensamiento científico nos han dejado ver que la ciencia no es algo único o completo, sino un camino vivo que siempre se está haciendo. El creer en la razón, en la experiencia, en lo positivo, en buscar errores y con otras ideas nos dieron formas distintas de explicar cómo se logra y se prueba el saber, lo que hizo que avanzáramos en cómo investigar y entender lo que nos rodea. Cada idea nos dio herramientas y reglas que hiciéramos más fuertes la forma objetiva, crítica y ordenada de saber. Para terminar, estas ideas no se planean entre ellas, sino que se ayudan y todas juntas han sido la base para que la ciencia hoy crezca y pueda responder a los retos de las personas de la sociedad. La psicología, vista como ciencia del saber, no solo busca describir y explicar cómo actuamos y pensamos, también se pregunta cómo creamos y probamos ese saber. Desde este punto de vista, unas formas de probar cómo y qué maneras de pensar que aseguran el objetivo, pero también admite que nuestras propias ideas y el entorno influyen en cómo entendemos a las personas. La psicología como ciencia del saber siempre está revisando lo que hace, buscando no solo crear conocimiento, sino también cuestionar de dónde viene y asegurarse de que el conocimiento creado tenga un sentido, sea serio y sea importante para las personas.